Buenas tardes, bienvenidos a la sede del Sindicato Médico del Uruguay. Hoy vamos a tener el tercer encuentro conversatorio sobre eutanasia y la verdad que para el cierre es un lujo, un placer tener a 3 personas que son de la casa y bueno, que por eso los invitamos para el último encuentro, así que ya los dejo con ellos y sean bienvenidos y compartan el enlace, así podemos difundir la actividad. Seguimos entonces con el tercer conversatorio sobre eutanasia. En el caso de hoy vamos a hablar sobre los aspectos legales. Ya hablamos sobre los aspectos éticos, los políticos y hoy los legales. Y para eso tenemos a 3 personas especializadas en el asunto. Para empezar, Natalia Bleingio, la doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Y por el Colegio Médico, la profesora Lucía Delgado, presidenta del Colegio Médico de Uruguay, y el doctor Gerardo Eguren, doctor en Medicina y miembro del Consejo Nacional del Colegio Médico. Bienvenidos a los 3, muchas gracias por participar en este conversatorio. Y como decíamos, ya hemos hablado de distintos aspectos vinculados a la eutanasia, los proyectos que están en el Parlamento y todo lo que tiene que ver con distintas cuestiones sobre el tema. Nos faltaba la parte legal. Y me gustaría empezar con los integrantes del Colegio Médico, porque el colegio, como colegio, no se ha pronunciado a favor o en contra. Ha planteado distintos aspectos también sobre cuidados paliativos, bueno, distintos pronunciamientos, pero hay un tema que es central en esto, que es el artículo 46 del Código de Ética Médica, y qué hay que hacer con eso para que una eventual ley de eutanasia sea posible o no. En fin, hay distintos menús sobre la mesa sobre qué hacer con ese artículo, que lo que dice es que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión. Lucía, tú como presidenta del Colegio Médico, ¿qué postura tenés sobre el tema? ¿Qué te parece que habría que hacer para poder avanzar en esto? Bueno, Paula, en primer lugar, yo no voy a manifestar mi postura, Ajá. más allá de que comparto lo que voy a decir, pero si no lo compartiera, yo represento y voy a expresar la postura que hoy tiene el Consejo Nacional, ¿verdad? Por supuesto, lo ha analizado extensamente. El Consejo Nacional también está integrado por un abogado, ¿verdad? Somos 9 consejeros, uno es abogado, y los otros médicos. Y bueno, creo que lo que voy a decir no va a sorprender a nadie. Este es un tema de extrema sensibilidad que nos afecta a todas las personas y que no es posible no reconocer que existen distintas visiones, distintos sentires respecto a las propuestas, a los proyectos que están en este momento presentados en el Parlamento. Y eso se debe, es muy fácil de entender, ¿verdad? Hay distintas perspectivas para analizar este tema, culturales, religiosas, filosóficas, antropológicas y otras más, pero sobre todo de situación de vida también, ¿verdad? Todas las personas también con el tiempo podemos cambiar nuestra visión. Y hay que reconocer esa diversidad y el derecho de cada persona y respetar, ¿verdad?, la visión de cada persona. En consecuencia, el Colegio Médico del Uruguay, que es el colegio de todas las médicas y médicos, no debe tomar posición. Lo que debe hacer es contribuir, ¿verdad?, al análisis profundo, multidisciplinario, interinstitucional, social, porque esto tiene que ver con toda la sociedad, obviamente, de este tema, ¿verdad? De manera de contribuir a un proceso que ya se inició, que se está dando, que se realice de la mejor manera y que el producto sea el mejor posible. Respecto al artículo 46, también quiero expresar, y ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que para el Colegio Médico del Uruguay, creo que para cualquiera, el problema no puede ser una institución, por más que sea la institución de los médicos. El problema es la necesidad expresada por personas, que si bien es una necesidad que por suerte es excepcional, de adelantar el fin de vida, existe. Y ese es el problema que como país tenemos que dar respuesta. De ahí la presentación de estos proyectos y el Colegio Médico no puede ser un obstáculo a resolver un problema de la gente, de los pacientes. Así que lo que va a hacer el colegio es promover el análisis, participar en el análisis, enriquecerse con eso
y tratar de acompasar, ¿verdad?, los necesarios procesos de cambio. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿verdad?, de cambio del Código de Ética Médica que incluye el artículo 46, pero no solamente. El paréntesis es lógico que un código de ética no puede ser permanente a lo largo de las décadas, porque bueno, hay cambios, ¿verdad?, en toda la sociedad, en el mundo, culturales, técnicos, científicos, y el mundo va cambiando, ¿verdad? Lo que antes se consideraba ético, ahora de repente nos parece que no es ético, y aparecen condiciones que hacen que debamos analizar, ¿verdad?, y actualizar las leyes que tenemos, la ley de creación del Colegio Médico y la ley, porque es ley, del Código de Ética Médica. Varios artículos merecen ser considerados y ajustados. Esto no es algo nuevo, se viene presentando y debatiendo en el Colegio Médico desde hace muchos años, que hay propuestas, ¿verdad?, de modificación de ambas leyes, y en lo que tiene que ver con el artículo 46, que es la VEDET, aunque no se hubieran presentado estos dos proyectos de ley sobre eutanasia y suicidio asistido, y digo asistido, no quiero debatir eso porque no tendría por qué ser médicamente en el sentido del médico, pero bueno, aunque no se hubieran presentado estos proyectos, el colegio ya había comenzado a analizar que debía actualizarse, ajustarse ese artículo. Al día de hoy, lo que hoy se considera ético, que es calmar el dolor insoportable de un paciente, no es admitido por ese artículo, que dice que, no, el médico no puede realizar eutanasia directa, que directamente cause la muerte o que la pueda acelerar. Y todos sabemos que a veces el tratamiento de un dolor, que es lo más importante, puede generar condiciones como efecto colateral, no siempre, pero puede que acorten, ¿verdad?, la vida. Eso ya sucede. Entonces hoy. ya ese es un ejemplo por el cual el artículo 46, hay otros, podría poner, ¿no? No debe ajustarse. Presentados los proyectos de ley de eutanasia, hay un aspecto que surge claramente que la doctora Blengio Mariana expresaba con total claridad en las jornadas que organizó, en el conversatorio que organizamos desde el colegio justamente para contribuir al intercambio al que hacíamos referencia, y ella señalaba muy claramente lo que es obvio, que en ese artículo no está considerada la voluntad del paciente, de manera que no está considerado esa posibilidad y por tanto no sabemos, habría que analizar y discutir cómo debería estar redactado un artículo para que contemple la voluntad de un paciente y para que contemple lo que hoy es la práctica ética habitual en Uruguay y en todas partes del mundo en cuanto a tratamientos que mejoran la calidad de la sobrevida, pero que podrían, en personas que tienen una situación irreversible, incurable, que lo que importa es que vivan lo mejor posible, podría, como efecto colateral, ¿verdad?, acortar la sobrevida. Así que el colegio está trabajando fuertemente desde que se comenzó este periodo de gestión, el 14 de octubre del año pasado. Ya en la primera sesión, el Consejo Nacional creó 2 comisiones de trabajo, 2 comisiones ad hoc, una para la actualización, ajuste de la ley Código de Ética Médica y otra para también los ajustes que necesariamente va a haber que hacer a la ley de creación del colegio médico, ajustes que se están proponiendo, vuelvo a decir, desde el primer periodo del colegio, ¿verdad? Y que se han ido analizando y bueno, que en algún momento va a haber que también considerar. Bien, ahora dejo por acá. Perfecto. Sigo con el doctor Eguren para consultarle, antes de pasar a los aspectos técnico-legales más concretos con la doctora Blengio, para saber si ya tienen pensado o analizado qué cambios o modificaciones pueden plantear a los proyectos que hoy están en discusión en el Parlamento. Primero agradecer al Comité Ejecutivo del Sindicato, a la Presidencia, a todas las autoridades del Ejecutivo, por haberme invitado. Creo que soy un
privilegiado entre dos profesionales de tan alto nivel y yo soy un médico de a pie, digamos, ¿no? Que conocen el tema muchísimo mejor y tienen mucho más experiencia y expertise en decirlo. Nosotros hemos tenido una cantidad de propuestas en el cambio, desde, como se decía, cuando fuimos al Parlamento con la doctora como colegio, estoy hablando ahora como colegio, desde el punto de vista, desde el certificado de función, que no coincidimos con el que está planteando, los aspectos de la ley que hay que cambiarlo, hay que modificar algunos aspectos de la ley, sobre todo de la tercera opinión, cuarta opinión, que haya opiniones previas al acto en sí de la eutanasia. Y hay otras cosas que están en la Comisión de Parlamento que es público y lo pueden buscar. Pensamos que hay que actualizar. Digo, siempre pensamos, y ahora sí como consejero, que los códigos de ética no pueden ser eternos. Van variando, la sociedad va variando, la cultura va cambiando. No hay creo que, no sé si hay una otra parte del mundo donde el código de ética sea por ley. Realmente, ¿no? Porque la Asamblea Médica Mundial, inclusive ahora llamó para actualizar la declaratoria de Helsinki, ¿no? Que es una de las banderas de la Asamblea Médica Mundial. Y pensamos que hay que cambiarlo. Lo planteamos de entrada en el Consejo, como dice la doctora. No puede tener rango legal. Realmente pensamos que no puede tener un rango legal porque cada 5 o 6... Pensemos esto. La primera médica fue Villa Luigi. ¿Cuánto hace? Antes del principio del siglo las mujeres no ejercían la medicina. No podían tocar a un hombre o viceversa. Por lo tanto, la moral va cambiando de acuerdo a la sociedad. La moral y las costumbres éticas. Por lo tanto, no puede haber nada, menos un código puede ser eterno, hay que modificarlo. Hay que buscar mecanismos rápidos de modificación y de actualización. Tampoco cambiarlo todos los días, ¿no? Pensamos, esto sí, y es una opinión a título personal, ya no hablo como miembro del Consejo, sino a título personal. Acá estamos pensando en la libertad de la persona. Creo que es fundamental la libertad de la persona. El individuo tiene derecho a decidir cómo y cuándo muere. ¿Es más ético, capaz, dormirlo para que se muera? ¿O puede elegir él cuando puede morir? Yo voy ahí, el principio de libertad. Yo creo que en la libertad de cada individuo, qué sé yo. Ojo, y tampoco estoy contradiciendo los cuidados paliativos, que hay que hacerlo. Hay que tener cuidados paliativos, que ojalá se puedan tener en todo el país. Va a ser difícil. Va a ser difícil que, por ejemplo, en el pueblo Paloma, allá de Salto, haya alguien con cuidado, que hagan cuidados paliativos. Hay que darle oportunidad a la gente a no sufrir. Y la libertad de la persona y del individuo tiene que ser no sufrir. Y como médicos tenemos que evitar el sufrimiento y hacer el menor daño posible. Por ahí más o menos. Bien, ahora después profundizamos en algunos aspectos de los que... Sí. No, muy brevemente, porque como bien decía Gerardo, él estaba expresando su opinión personal. Volviendo al colegio, muy breve sobre ese aspecto, nosotros uno de los cambios que propusimos a los legisladores, a los diputados, y lo trasladaremos también a los senadores cuando llegue allí, es que más allá de las dificultades, que la eutanasia no puede ser una alternativa a los cuidados, al control del sufrimiento de ninguna manera, no lo podemos aceptar como médicos. Sabemos que siempre es difícil avanzar y hacer las cosas bien, pero no podemos plantearla de otra forma, de manera que uno de los cambios que proponemos es que el paciente que solicita eutanasia tenga que haber tenido acceso a cuidados paliativos. No estamos diciendo a los mejores cuidados paliativos posibles en el sentido o integrales, porque sabemos que, bueno, siempre lo mejor, no lo mejor posible, sino lo mejor, lo ideal, bueno, eso es difícil de concretarlo en un tiempo breve, pero sí tiene que haber tenido acceso a una información completa sobre las alternativas de tratamiento que tiene, la disponibilidad de esos tratamientos y haber podido acceder a recibirlos. Tanto los tratamientos de la enfermedad de base, ni que hablar, que muchas veces controlan ese sufrimiento cuando se trata, por ejemplo, de un dolor físico, y ni que hablar moral, porque los pacientes que reciben un tratamiento y mejoran,
mejora el dolor físico y el dolor moral, y tienen que haber tenido acceso, cuando no hay alternativas terapéuticas específicas para su enfermedad, a tratamientos paliativos de ese dolor físico-moral insoportable. O haber documentado la negativa informada a recibirlo, porque eso puede ocurrir, y ahí comparto totalmente con lo que decía Gerardo, el doctor Eguren, que uno tiene que respetar y defender el derecho de las personas a decidir sobre su vida. De hecho, los médicos, hoy la medicina se practica de esa forma, informando ampliamente, y el paciente, ampliamente informado, resuelve lo que entiende que es la mejor alternativa para sí. Y esto tiene que ser de la misma forma. Lo hemos puesto, lo vamos a entregar por escrito, porque el diputado Galo nos presentó 3 preguntas que no estaban contenidas en el documento, así que le vamos a hacer llegar, además del documento que presentamos, que están las actas taquigráficas, un documento respondiendo también esas interrogantes que eran muy interesantes, aspectos que no habíamos pensado. No sé si alguna delegación los habrá considerado, que hay que responder. Así que no, quería hacer esa precisión porque es cierto, es válido dar la opinión personal, pero también quería transmitir lo que era lo consensuado y por escrito, porque nosotros tenemos un documento para que, ¿no? Sí. Lo hemos analizado muy en profundidad, que es lo consensuado por el Consejo. Bueno, no me quería extender más, Gerardo, no pero por la duda para que se supieran todas las visiones, ¿no? Muchas gracias. Natalia, hay unas cuantas cuestiones acá para abordar desde el punto de vista legal. Si te parece, empezamos por el tema del artículo 46, sí, pero después quiero preguntarte algunas cuestiones relativas a los proyectos y al resguardo de los médicos y de los pacientes. Con respecto al artículo 46, el otro día hablábamos con los legisladores sobre la posibilidad de derogar el artículo, derogar la ley y quitarle el rango legal al Código de Ética. ¿Cuál es el mejor camino, a tu entender, para solucionar este problema? Bien, bueno, primero agradezco también la invitación. Primero me gustaría hacer como un antecedente, porque tuve la oportunidad de mirar los conversatorios anteriores y además de que me parecieron muy buenos desde todo punto de vista, lo que vi que se focalizó demasiado y que está bien, no es una crítica, pero siempre veíamos como el derecho del paciente, ¿no? Siempre nos paramos en ese derecho a la libertad, a la autonomía, a poder elegir, y dejamos un poquito de lado lo que también es muy importante para este gremio, es dónde queda parado el profesional que es solicitado a actuar en un procedimiento de estos. Y que es muy relevante estudiarlo porque los proyectos, los dos proyectos no lo abordan de igual manera, y justamente a partir del estudio de esos proyectos es que sale el tema de cómo aplico el artículo 46 una vez que yo apruebo el derecho del paciente a elegir en determinadas condiciones si quiere optar por terminar con su vida, ¿no? Entonces, lo importante, no sé la forma, a través de la derogación del código entero, a través de la derogación del artículo 46, a través del mecanismo que mejor entienda ahí el parlamentario, lo que es importante es que el médico no se encuentre en un dilema en el que tiene que cumplir con la petición que es de derecho de su paciente, pero que también va a ser juzgado en el colegio médico por un tribunal de ética que tiene competencia hasta para inhabilitar el título para ejercer su profesión. Entonces, es un tema sumamente relevante, es un tema que no deja de ser complejo, pero como decía hoy creo que la doctora Delgado, citando a Mariana Blengio, que aclaro que no es pariente, pero compartimos el apellido, que claro, ¿qué pasa? Los proyectos que están ahora en el Parlamento se focalizan en el paciente sobre todo, y está bien. El Código de Ética Médica se paraliza en el médico.
Entonces, obviamente, es muy difícil de armonizar ambas cosas. Por eso, citando ahora sí lo que decía la doctora Delgado en relación a los conversatorios del colegio médico, es que el Código de Ética Médica no refiere a la voluntad del paciente, porque en realidad está regulando la actividad del médico. Entonces, parece que al médico, por ejemplo, en el proyecto que presentó el actual presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Ope Pasquet, lo único que hace es despenalizar la conducta, pero no nos olvidemos que una conducta puede ser un delito penal o puede no serlo, pero sí puede constituir una falta ética o no. O sea, Así que no alcanza con despenalizar la eutanasia para que el médico esté cubierto, digamos. Exacto, y a partir de esto, de estas apreciaciones que empezamos a hacer distintos colectivos, es que se empieza a ver la posibilidad de derogar el artículo 46, que entiendo es una fórmula correcta la derogación, porque dejaría de existir en el mundo legal. Esa norma que me pone a mí, a mi médico, en el dilema de tengo que cumplir con el deseo y con el derecho consagrado por la ley de practicar la eutanasia, pero si un familiar de esa persona o otro médico que no está de acuerdo con la eutanasia, porque cualquiera puede ser denunciante en el colegio médico, el Tribunal de Ética Médica va a asumir competencia y probablemente me sancione porque el artículo 46 dice que es una falta ética. Entonces, eso es lo que, de la forma que el legislador entienda conveniente, ese artículo debe desaparecer. ¿Por qué digo de la forma que el legislador entienda conveniente? Y ahí creo que voy a contestar tu segunda pregunta, es que el Código de Ética Médica es un código que, como ya dijeron mis compañeros de mesa, está aprobado por ley. Está aprobado por ley. Un código de ética está aprobado por ley. Sí, esa es la excepción, no es para nada habitual. Y me atrevo a decir que en el Uruguay es el único colectivo profesional que tiene un código de ética aprobado por ley. ¿Qué hace eso? Lo torna rígido. Las leyes se modifican, o sea, no es un problema. Lo que pasa es que, ¿cuál es la prioridad que tendrá el legislador en modificar un código de ética médica? Bueno, de hecho acá lo decían todos los médicos que pasaron por acá, que justamente había que sacarle el rango de ley para que se pudiera modificar. Claro, pero yo quiero aclarar que no es que las leyes no se modifican, las leyes se modifican. Lo que pasa es que lleva tiempo modificar, ¿no? Lleva un debate parlamentario y además tiene que alguien estar interesado en modificarlo. O sea, capaz que puede pasar que justo un médico es parlamentario y entonces incide para que eso pase. Pero si no, de repente queda ahí en un cajón y nos olvidamos de modificar el Código de Ética Médica porque tengo 1000 cosas, tengo una rendición de cuentas, una ley de presupuesto, otros temas que para los parlamentarios son, de repente, no quiero ser atrevida, pero hasta más importantes porque tienen que cumplir plazos, tienen que darle respuesta, claro. Y no es tan urgente modificar un Código de Ética Médica, que para el médico sí es urgente. Entonces deberían poder hacerlo mediante otra vía que no sea a través de una ley. Y las leyes se modifican con leyes. Por eso, de hecho, está establecido en el proyecto del Frente Amplio la posibilidad de derogar el artículo 46, y son proyectos que seguramente se van a fusionar de acuerdo a lo que han dicho los distintos legisladores. Quería, antes de pasar a ti, Lucía, quería consultarte sobre... casi todo el mundo aparentemente está de acuerdo en que el artículo 46 no tiene que existir para que la ley de eutanasia sea una posibilidad. Bien, y a lo segundo que hablábamos antes, la protección del médico, que vos decís que no alcanza con despenalizar. ¿Qué otro resguardo debería tener el profesional que vaya a cumplir con la ley, digamos, vigente si se aprueba? Claro, bueno, no, en realidad los resguardos, ya los requisitos están establecidos en ambos proyectos, porque se piden segundas opiniones, se pide escribir, obviamente la historia clínica siempre decimos la importancia, ¿no?, de que esté completa. Bueno, estamos hablando que acá hay una manifestación de voluntad que tiene que ser libre, que tiene que ser autónoma, que tiene que ser clara y que además es revocable. Entonces, ¿qué quiere decir? Los proyectos de ley dan requisitos para que ese solicitante cumpla con justamente con esas condiciones, que también son un resguardo para el médico el día de mañana. Decir, el paciente, antes de que yo lo asistiera en su deseo, cumplió con cada uno de los requisitos que ahora no quiero decir qué requisitos son porque no tenemos una ley, pero cada uno de los proyectos prevé requisitos. Por ejemplo, que existan 2 médicos y no uno solo, ¿no?
Eso me parece que es algo bueno, ¿no? Que no quede solamente en una relación de un médico con el paciente y que Claro. haya alguien más que también reciba la misma voluntad. Y que garantice también la seguridad del paciente, Exacto. además de la del médico, ¿no? Por Exacto. supuesto. Bien. Sí. Lucía, ¿tú querías agregar algo? Sí, yo quería decir que primero, para nosotros, los médicos, lo más importante es garantizar la seguridad del paciente y también la del equipo de salud Claro. actuante. Pero necesariamente tenemos que poner el paciente primero. Lo segundo es que si no se deroga el artículo 46, obviamente los médicos pueden ser sancionados, incluso retirándoles suspendiéndolos en el ejercicio de la profesión hasta por 10 años. Ahora, el problema es que de todas formas hay que modificar el código de ética porque los principios éticos no se derogan. Se puede derogar una ley, un artículo de una ley, pero un principio ético no se puede derogar. Entonces, el colegio médico necesariamente, en los tiempos del colegio, y no pretendemos que los tiempos parlamentarios se adapten a los nuestros, como no tampoco nos parece apropiado que nosotros adaptáramos nuestros tiempos a los parlamentarios. Los parlamentarios van a discutir los proyectos de ley, seguramente va a haber uno solo, y el colegio ya, como dije desde hace mucho tiempo y ahora todavía con esta situación hace que nos enfoquemos más, va a modificar la ley Código de Ética Médica, lo cual tiene unos plazos mínimos que tenemos que cumplir porque la ley de creación del colegio los impone, pero nosotros estimamos que probablemente estemos trabajando en paralelo en el tiempo, porque esto se va a discutir en diputados, después pasa al Senado, y más o menos yo creo que los tiempos van a andar por allí. En septiembre, octubre, y descartamos dijeron los legisladores. que no va a pasar algo tan tremendo como que el Código de Ética Médica no incluya ningún artículo referente, yo digo entre comillas, a no matarás, ¿verdad? Es decir, que tiene que haber un artículo Pero hay que referido, buscarle una redacción distinta a la actual. pero la redacción actual hay que cambiarla, no solo para, en caso de que se sancione la ley sobre eutanasia, ¿verdad?, que es lo más probable, para que los médicos no puedan ser penalizados. Hay que cambiarla porque no es apropiada, vuelvo a decir. Hoy resultaríamos penalizados por hacer lo que nos pide que hagamos la ética, que está contenido en el artículo 48, que dice que el médico en el fin de vida del paciente debe ayudarlo a los tratamientos que controlan el dolor y a morir de acuerdo a sus valores y con dignidad. O sea que hay una contradicción parcial entre ambos artículos y parcial con la realidad del ejercicio de la medicina. Eguren quería agregar por una eso cosa digo sobre que este punto. Sí, comparto con lo que dijo Lucía, estamos elaborando, pero yo tengo una concepción a título personal, y eso que me enseñaron a mí desde el preparatorio, que después de derecho no sé nada, capaz que la doctora me puede decir. El parlamentario tiene las facultades de derogar una ley, por lo que le da la Constitución, de derogarla o cambiarla o modificarla, eso me va a decir. O sea, esto es una ley, ¿no? A pesar de todo, será la ley madre del colegio médico, la ley de colegio, pero es una ley. No quisimos que fuera ley en su principio, pero fue ley. Entonces, la ley la puede modificar el Parlamento. No así el colegio. El colegio para modificar, lo dice su reglamentación, es por un plebiscito. Para modificar sus artículos. Sus artículos. Los cuales tendrá que pasar los plazos legales que marca el colegio. Entonces digo, si mañana un parlamentario se le ocurre, o se vota la ley, que yo creo que la mejor en este momento para salvaguardarnos a todos los médicos es derogar el artículo, derogarlo directamente por ley. Después el colegio va a tener que llamar y tendrá que hacerlo un plebiscito para actualizar su código de ética. Primero que el código de ética tiene 10 años ya, ¿no? Imagínense 11 años atrás, hubiera dicho un artículo, el médico no podrá realizar un aborto. Pongámonos ese ejemplo clarito. O sea, 11 años, 12 años, antes de aprobar el colegio. Es más, no se puso ese artículo porque se estaba hablando de la despenalización. Y aparte ya hay una ley vigente que y lo ya hay una ley contradice. vigente. Entonces no se puso en aquel momento, cuando se trató el tema del aborto, porque
estaba ahí, que salía, que no salía. No, pero salió por ley. Si hubiera salido, el médico no practicará el aborto, será penado éticamente en aquel momento. ¿Qué hubiera vos hecho en ese momento? Habría que cambiarlo. Por lo tanto, el código, los códigos de ética, tienen que ir evolucionando de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a las conveniencias de cada persona. Eso lo afirmamos y lo reafirmamos en el Consejo. Y yo soy un partidario de la libertad del individuo y la libertad de la persona de cómo debe ser. Por lo tanto, aquí hay dos alternativas. Una el código o una el colegio médico. Tiene que convocar un plebiscito no solo para modificar artículos, pero que modernizarlo todo, en su todo. Y más allá, más de la modernización, es sacarle el rango de ley. Eso es lo que miramos. Eso lo puede hacer el Parlamento, de todas formas. Eso lo único que puede hacer es el Parlamento. Sí. No lo podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es modificarlo. ¿Y cómo lo modificamos? Con un plebiscito. Ese plebiscito pasa al Poder Ejecutivo, con sus cambios que puede ser el Poder Ejecutivo, que tiene facultades. Después pasa a un legislativo, que tendrá por senador o diputado, con sus cambios que pueden hacerle. O sea, y después pasará a diputados o al Senado, depende por qué Cámara ingrese, con los cambios que puedan suceder. Y después la reglamentación. O sea, si nosotros llamamos un plebiscito, capaz que los cambios que queremos nosotros, pues hay cualquier cosa de eso. ¿No? Con ese trámite, con ese parlamentario que podemos hacerlo. Por lo tanto, creo que hoy por hoy hay un brete que tiene el Parlamento y tenemos el colegio y tienen los médicos. Hay un grupo importante de sociedad y por suerte son pocos los que van a pedir eutanasia. Creemos que son pocos, como en otros países del mundo donde lo mejor se aplica la eutanasia, tipo Bélgica, ¿no? Que donde los mejores cuidados paliativos, ¿no? Son muy pocos los casos que requieren eutanasia. Hay que modificar todas esas cosas. O sea, estamos en un brete todos. ¿Cuál es la mejor forma de salir? Es rápidamente, yo creo que la despenalización es una. También sacar el rango de ley al Código de Ética. Y lo otro importantísimo es que el artículo 46 se deroga a nivel parlamentario. Digo, yo creo que esos son los pasos que hay que dar. Parece haber bastante acuerdo en Y eso me parece que, no sé si es unánime, pero digo, es una de las voluntades dentro del colegio. Pero es como la primera solución a este problema, ¿no? Yo creo, estoy hablando de título personal y no por el colegio. Sí. Claro, tengo la presidenta al lado. No, ayer, el martes, en la Comisión de Salud de Diputados, también expresábamos esto mismo y creo que quedó claro, y esto sí es una opinión personal, me parece que quedó claro para quienes participamos por el colegio y para los legisladores, que en función de lo que hemos expresado de cuál es la voluntad del colegio médico y cuál es la voluntad de los legisladores que presentarían un proyecto común que incluiría la derogación, pero también me parece que no sabemos todavía lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el colegio está trabajando. Hay tiempos parlamentarios y tiempos del colegio, que son los tiempos de todos los colegiados, porque esto termina en un plebiscito. La derogación de la ley. Y bueno, y los cambios al Código de Ética, los cambios al Código de Ética terminan en un plebiscito. Hay unos tiempos. Podría ocurrir que el tiempo del colegio fuera más corto que el tiempo parlamentario. Y en ese caso los propios diputados ayer decían no tendrían que derogar ninguna ley. Tendrían que tomar ninguna De manera medida. que lo importante es, compartimos la visión de trabajar, ¿verdad? Aceptando el derecho de cada persona a tomar las decisiones de vida que corresponden. Y sé que esto puede ser debatible, y esto sí es una opinión personal, el fin de vida forma parte, es lo último que decidimos en la vida, ¿no? A veces vamos un poco más allá y decidimos cómo queremos, después de ese fin de vida, que la familia procese ciertas cosas. Sí. Es un derecho, esto es una opinión personal, más allá de que no tiene nada que ver con que, bueno, pues usted, doctora, lo haría, no lo haría. Creo que es un derecho de cada persona. Cada médico va a poder y que lo elegirlo importante también. es que se garantice a los pacientes que realmente se van a tomar en cuenta las solicitudes que se enmarquen dentro de sufrimiento insoportable e irreversible. Bueno, eso de irreversible, ese punto estuvo sobre la mesa el otro Esto día. es clave, hay que subrayarlo, porque y que el paciente tiene que estar bien informado
no de lo que le pueden hacer en Uruguay, en determinado lugar y en su situación económica, no, de las alternativas que existen para controlar la enfermedad de base y los síntomas. Bien informado, de la disponibilidad, porque como yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que informar al paciente todo. Sí, que él pueda. Después se ve quién elegir. paga, como digo siempre, ¿no? Porque yo soy oncóloga y en oncología siempre el problema es quién paga, ¿no? Los tratamientos tan costosos que hoy en día lamentablemente existen. Bueno, y acá lo mismo. Entonces, la persona informada y luego toma su decisión. Y también autónoma. Acá hay que hablar de la autonomía, no solo del médico para poder ejercer, ¿verdad?, la objeción de conciencia, plantearla, es un derecho, forma parte de la autonomía que hay que defender, sino también y fundamentalmente la autonomía verdadera del paciente, libre de presiones indebidas que pueden surgir de distintos ámbitos. Bueno, para eso sí están planteados distintos pasos que el Por paciente eso es puede... que hay que tomarse un tiempo Ahí está. para escribir y reescribir el proyecto de Segura ley. quería que se... agregar Sí, una un caso curioso. Imaginémonos que los tiempos del colegio son más rápidos que los parlamentarios. Podría ocurrir. ¿No? Derogamos ese artículo 46. Ponele que Lo modificamos, no lo derogamos. Lo derogamos o modificamos, perdón. Modificamos el artículo. ¿No? Éticamente deja de ser un problema para el colegio cuerpo médico. Penalmente no, doctora. ¿No? Bueno, dependiendo del proyecto que se apruebe. No, si no se aprueba nada, si no se aprueba Ah, si no se aprueba Lo nada, único claro, que se bueno. puede solucionar es el homicidio piadoso, que deja de ser un problema ético, que está vigente. que está vigente. Bueno. ¿No es así, doctora? No, que justamente por eso hoy Por eso yo decía por eso que los tiempos son... más allá de los tiempos y que es respetable, obviamente, lo que está diciendo, es que justamente, después quiero hacer otro comentario del anterior, Sí. pero que una conducta puede ser evaluada en distintos ámbitos, justamente, y que sea una conducta ética no quiere decir que igual no pueda considerarse un delito si el Código Penal lo establece. Y a la inversa. Y a la inversa es lo que está pasando ahora, que es eso justamente en el primero de los proyectos en el que se inició en el 2020, lo que hace es despenalizar la conducta, pero no la vuelve ética. Claro. Entonces, lo que a mí me gusta que quede claro es que una misma conducta puede ser evaluada de distintas perspectivas, desde una órbita civil, de una órbita administrativa. ¿Qué pasa el médico que trabaja en ACE o en el Banco de Seguros o en el Hospital de Clínicas? ¿Se le puede abrir un sumario? ¿Se puede hacer una investigación administrativa porque está despenalizado, pero puede ser una falta administrativa? Tiene que ir acompasado necesariamente. Sería bueno que la ley que se aprobara exonere de toda responsabilidad, no solo de la penal, para que no quede lugar a dudas. Yo pienso que es más discutible, o sea, que la que causa realmente problema en este caso es la ética, porque existe una ley, que se llama Código de Ética Médica, pero es una ley igual que la ley que se está tratando de aprobar ahora, que expresamente dice que la eutanasia configura una falta ética, la eutanasia activa creo que dice, que es la que se está regulando. Entonces, lo otro que quería complementar con lo que decía recién Gerardo es que en nuestro país todas las leyes tienen igual fuerza y valor. Sí. No hay leyes que valen más que otras. Tenemos una constitución, leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas acordadas, pero las leyes todas tienen igual valor y fuerza, con lo cual, por eso se dice que una ley puede derogar a otra ley. Pienso que el Código de Ética Médica como no puede ser un obstáculo para el trabajo del Parlamento, pero también soy consciente de lo que dicen las normas. Y el artículo 20 de la ley que crea el Colegio Médico, luego de regular cómo ha de aprobarse el Código de Ética Médica, expresamente prevé la realización de los mismos pasos que ese plebiscito para modificar el Código de Ética Médica. Y ahí lo que nos tenemos que preguntar es si esto es un obstáculo para que el Parlamento pueda derogarlo, o sea que el propio parlamentario se puso límites a sí mismo para poder aprobar una ley que derogue otra ley, o en realidad está dicho para cuando tenga iniciativa el Consejo Nacional del Colegio Médico en modificar, no varía la iniciativa del parlamentario en modificar. De eso se está hablando un montón, no tengo la respuesta, me parece
interesante lo que se ha planteado y se plantea porque hay un código de ética aprobado por ley que no es habitual y que es la excepción y que provoca todos estos problemas que se están provocando. Todos los caminos conducen a que el código de ética tiene que dejar de ser una ley. Está claro, hay que ver después cuál es la forma Exacto, más adecuada. parecería que sí, realmente. Bien, tengo hay otro aspecto legal que acá estuvo sobre la mesa, que es el tema de lo que debe decir el certificado de función del paciente. Si debe ser muerte natural o cómo debe establecerse la forma en la que el paciente murió. ¿Ustedes cuál es la postura del colegio en ese sentido? Bueno, ¿querés decirlo vos? Sí. No, dale, lo mismo. La postura del colegio es clara, digo. Quiere decir muerte por eutanasia, pero con la causa preestablecida de su enfermedad de fondo. Su patología. Sí, eso sí. Para nosotros, ¿qué sirve desde el punto de vista estadístico? ¿No? Y resguarda toda la parte civil y legal, ¿no? Y para nosotros es esa. Sí. A nivel legal eso es correcto, digamos. Bueno, actualmente no existe un certificado de muerte por eutanasia. Lo que tiene que quedar claro, por ejemplo, es que el paciente que opte por esta vía, si tenía, por ejemplo, contratado un seguro de vida, no vean sus familiares privados del derecho a cobrarlo, porque en la actualidad, generalmente todas las pólizas, obviamente, lo que dicen es que solamente va a cobrar el beneficiario un seguro cuando la muerte sea natural. Por eso, justamente para que no haya estafas, lo que se llama estafas al seguro. Por ejemplo, cometiendo suicidio para asegurarle un bienestar a mi familia. Entonces, es importante, obviamente, cómo se va a regular eso, que ninguno de los dos proyectos de ley, tengo entendido que lo regule específicamente, es algo colateral que no deja de ser importante y bueno, no tengo una posición porque no soy médica, pero entiendo que si se va a regular de esta manera debería ser más asimilada a la natural que a la muerte violenta, que es la otra opción. Donde además cuando hay muerte violenta se le da aviso al juzgado penal, se abre una carpeta en fiscalía, se retienen bienes si se hay en el momento, que después los familiares es muy difícil acceder, si se dejaron notas, cartas, lo que fuera. Entonces, parece que no ameritaría todo este procedimiento con una ley que está reconociendo un derecho para el paciente. ¿Sería importante llevar un registro en el caso de que...? Yo creo que sí. Yo partidario de un registro. Pero, a ver, tú decías, Natalia, yo no soy médico. En realidad le pasamos el problema a los abogados. Porque, claro, para nosotros es claro, a nadie se le puede ocurrir que un paciente que muere por eutanasia tiene una muerte natural. Del punto de vista médico es inadmisible. Entendemos las dificultades que genera en la actual legislación, con las leyes actuales, el poner muerte eutanásica como causa directa y causa de base la patología del paciente que lleva al paciente a esa situación que pide adelantar su muerte. Pero les pasamos el deber, porque lo que hay que hacer, así como el colegio médico va a modificar, ¿verdad? No por esto, por otra cantidad de artículos, pero está en proceso de hace años de modificar sus leyes, bueno, hay que ver y revisar las leyes que entrarían en contradicción y que generarían estos problemas y hacer las modificaciones que correspondan. Y por otra parte, lo que el Colegio Médico está proponiendo, además de ser de sentido común, no legal, pero común, ¿verdad?, o médico, es lo que está proponiendo la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Justamente ha realizado una propuesta muy bien fundamentada que cada país tiene que bajar a tierra ajustando las otras leyes de manera que el paciente no resulte afectada a su familia, en fin, ¿no? Muy claro que en este momento, así como están las cosas, generaría un problema, requiere toda una adaptación, ¿verdad? Pero sería mucho más razonable. Claro. Bien. No. Sí, Guren, querías agregar. Sobre este tema, no, sobre una cosa que se comenta mucho, y esa es la resolución de la Asamblea Médica Mundial. Primero, el colegio no tiene relación con la Asamblea Médica Mundial, ni relaciones, ni tiene participación en eso. Y es autónomo. Además. Es autónomo, aparte, ¿no? O sea, no tenemos una obligación de seguir sus lineamientos. Pero en la última Asamblea de Georgia fue discutido el tema de eutanasia, y como saben, hay países
tipo Vaticano, que tiene una postura, y otros países tienen una postura más aperturista, ¿no? Entonces hubo diálogos y había una redacción, porque nos plantearon eso en la comisión, en el que decía la eutanasia es éticamente inadmisible, o algo así, no recuerdo exacto la frase. ¿Qué se salió? Sacó eso. Y agregaron un artículo al final de que respetando el derecho del paciente. No tengo exacto la declaración. No, pero, yo ya lo revisé tal cual, es un matiz, pero es un un matiz matiz, muy pero importante. es un matiz importante porque fue aprobado por... Es más, hasta el Vaticano lo aprobó. Claro, porque, a ver, hay una diferencia, ¿no? Justamente hoy lo estuve revisando, tengo el documento completo. La Asociación Médica Mundial se volvió a pronunciar en contra de la eutanasia, pero ya no lo considera en contra de la ética. Claro. Eliminó que sea contrario a la ética. Y valora el Dice derecho que del está paciente, en contra además. y del médico, y que el médico no debería ser obligado. Claro. Nada más, quiere decir que no es éticamente, no es una falta ética y el médico no debe ser obligado. Objeción de conciencia, y si no es una falta ética, yo puedo estar en contra. Cada persona puede estar a favor o en contra, pero no es una falta ética. Claro. Pero más Y abajo dice, tengo las dos completas, la previa y la del... Él dice la voluntad del paciente. Sí, claro. Y el derecho, bueno, en los conversatorios pasados también hablábamos de la necesidad de, la planteaban los legisladores, de introducir en los proyectos de ley o en el proyecto que se ponga a voluntad del Parlamento la objeción de conciencia, que quede claro en el proyecto. Eso Sí, no puede faltar. No puede faltar, eso está todo el mundo de acuerdo. En la reunión que tuvimos con la Comisión de Salud nos quedó claro que ya se han hecho varias modificaciones que van a estar incluidas en ese proyecto único, atendiendo a todos los aportes de las distintas delegaciones que recibió la Comisión de Salud de Diputados. Nos quedamos muy contentos, vimos que hay un avance muy importante, y bueno, a nosotros nos enriqueció muchísimo también, ¿verdad? Todos los intercambios que hemos tenido, ni que hablar que como decía la doctora Arteta, es nuestra casa, y estamos muy contentos de poder participar, trayendo lo que es lo que hemos podido, asesorados por nuestra comisión asesora en bioética, que nuestro referente, consejero referente, es el doctor Oscar Cluset. Es una comisión que está integrada por referentes, muchos, que están trabajando muchísimos temas, por eso son tantos, y uno de los temas es este. Ellos nos han asesorado, hemos discutido, porque bueno, claro, en función de todo lo que hemos leído, estudiado, del asesoramiento recibido, y bueno, tenemos un consenso, que es lo que hemos expresado con el doctor Eguren, y bueno, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar algunas cosas también. Por supuesto. Porque así como las personas a lo largo de la vida pueden tener visiones distintas, y lo que hoy no queremos para uno, después sí, ¿no? Yo como médico lo vivo todos los días, ¿no? Veo personas que hace 3 años me decían pacientes que jamás harían tal cosa o se dejarían hacer tal otra, y después uno cambia la perspectiva, la visión. Bueno, eso tiene que quedar claro también. Entonces ¿no? La posibilidad de cambiar de hay que opinión. tener la cabeza abierta y respetar las diferentes visiones, las diferentes creencias, simplemente tratar de que se garantice los derechos de todas las personas, de los pacientes y de todos los integrantes del equipo de salud que van a participar, y de la sociedad toda. Hay una familia, ¿verdad? Entonces es un tema complejo. Yo no creo que se pueda resolver en 1 mes o 2, por eso creo que en ese camino en el que todos estamos muy responsablemente, ¿verdad? Y con un compromiso muy grande, probablemente coincidamos en los tiempos, y si no, bueno, se hará lo mejor posible. Habrá algún periodo, ¿verdad?, intermedio en el que le buscaremos alguna solución. ¿A qué? A lo que es el objetivo de todos, a resolver una necesidad que es excepcional, pero que es una necesidad basada en un sufrimiento insoportable, irreversible, y que no podemos mirar para el costado. Natalia, ¿hay algún otro aspecto legal que haya que revisar en toda esta discusión? En realidad lo que quería comentar es que estos aspectos en particular, el de la derogación del artículo 46 y el de la objeción de conciencia, surgen a raíz de que el primero de los proyectos de ley presentados en el Parlamento no recoge ninguna de estas dos cosas. Cuando el sindicato médico nos pidió asesoramiento allá en el 2020, cuando ingresó este primer proyecto, fueron 2 cosas que realmente nos llamaron la atención.
el primero que ponga al médico en ese dilema, en tengo que cumplir con el deseo del paciente, pero estoy cometiendo una falta ética, y a eso se agregaba el hecho de ni siquiera puedo decir que no lo hago porque no está regulado la objeción de conciencia, donde, bueno, era también como una vía de escape, no quiero cumplir, pero no quiero cometer una falta ética, no sé qué hacer, me abstengo, que lo resuelva el siguiente. Eso no estaba previsto en el primero de los proyectos, que sí está en los segundos, que también nos parece algo adecuado. Por eso digo, la fusión de los dos proyectos, la agregación de requisitos, el ver el tema del certificado, que cuando refería no soy médico, quiero decir, no sé exactamente qué tiene que decir, si muerte eutanasia o la muerte, si fuera que padece un cáncer, o cuál es la palabra exacta, pero sí es importante que eso se regule, porque a partir de eso va a tener un montón de coletazos en otro montón de situaciones. Y lo otro de lo que no se ha hablado demasiado, pero que justamente no se ha hablado demasiado porque no tiene la tal importancia, porque nadie se ha planteado que una ley no pueda derogar otra ley, es que en el último de los proyectos también se deroga uno de los artículos de la ley de derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de la salud, que específicamente no prevía como derecho la eutanasia, y eso en el último de los proyectos, especialmente cuando se dice se deroga el artículo 46, también dice que se deroga ese artículo de derechos y obligaciones. Y eso no causó ningún reparo a nadie, porque es normal que una ley derogue otra ley. Entonces, bueno, nada, también comentar que la derogación de ese artículo o de ese inciso, o literal, no me acuerdo exacto cómo está redactado, Sí. Ahí creo que lo tenés, yo lo tengo también. Dice concretamente, lo que cambia es, pasa a decir morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en paz, sin dolor, evitando en todos los casos prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría, con excepción de lo dispuesto en la ley 14.005 del 17 de agosto de 1971. Claro. O sea, se le da nueva redacción, quedaría de esa manera, y se quita entonces la redacción anterior, que justamente no consagraba el derecho del paciente a solicitar la eutanasia. Eso no causó mayores reparos justamente porque una ley puede derogar a otra ley. Sí, en este caso la ley es un código de ética médica, por eso más allá que reparos requiere que se analice desde una perspectiva ética y no solo legal. Ni que hablar. Claro, y ahí volvemos a... no parece que los médicos somos un obstáculo, no. Todo lo contrario, porque si leemos la ley, que no será ley en el futuro, probablemente, pero que va a seguir siendo el Código de Ética Médica, el objetivo de ese código, fundamentalmente, es que seamos éticos, proteger a la población, y proteger a los pacientes, garantizar que nuestra actividad va a ser hecha dentro de un marco ético apropiado, eso ni que hablar, respetando los valores y principios que nos tienen que regir. Pero y eso es para garantizar a la gente, no es para garantizarnos a nosotros, nos dice, más que eso, si lo leemos, está enfocado allí. Igual que la ley de colegiación, ¿no? ¿Por qué nosotros asegurar la educación médica continua, la actualización, ¿verdad? También el desarrollo profesional ético, todo eso dice la ley. ¿Y eso para qué? Para garantizar, para mejorar la calidad de asistencia, ¿verdad? Acá es claro que las garantías tienen que estar para todos. Está ¿no? enfocado para los médicos, en eso, el equipo de nuestra salud y los profesión es de pacientes. servicio, para servir y No, ayudar. acá volvemos a, no quiero decir foja cero, pero más o menos, en donde nos replanteamos entonces con esto si el Código de Ética Médica tiene que ser ley. Si no fuera ley, igual no debería oponerse, ¿verdad? Una ley a un principio ético de la profesión, pero no, eso no determina. Acá el Parlamento tiene la prioridad, para eso fue votado, para defender a la gente, que las cosas se hagan bien. Nosotros igual tenemos que analizar, ya lo sabíamos, ajustar ese Código de Ética Médica, claro. Pero a veces son leyes que no tienen que ver con principios éticos. Ese es el problema acá, ¿no? De que nosotros tenemos que ajustar ese código, aunque no hubiera proyecto de ley de eutanasia. Ese artículo 46 debe ser modificado. Otra cosa con respecto a la objeción de conciencia es el tema de que, más allá de que se garantice en un proyecto de ley, también debería garantizarse el acceso a un equipo de salud que brinde al paciente la seguridad. Completamente de acuerdo. Sí, al respecto también... Como la ley de la interrupción voluntaria. Exacto. Claro.
Pero al respecto, nosotros ya presentamos a los legisladores, pueden leer las actas, consensuamos entre todos, que le pedimos a los legisladores que se acelere el proceso de aprobación de la Ley de Cuidados Paliativos y también que se trabaje en asegurar un presupuesto que permita la implementación de esa ley. Que no ocurra como con la Ley de Salud Mental. Tenemos ley, pero no... Los cambios requieren un presupuesto, ¿verdad? Lo que planteaban los legisladores acá días atrás es que el problema de eso es que si bien está avanzado y tiene media sanción, la posibilidad de que llegue a todo el país y a toda la población posiblemente demore mucho tiempo y posiblemente quizás no llegue a todo el país y a todos los usuarios del sistema de salud. De todas formas, eso no quiere decir que un médico no informe al paciente de sus alternativas y que aunque no pueda el paciente recibir los cuidados de una unidad multidisciplinaria, multiintegrada de cuidados paliativos, reciba una correcta analgesia, un correcto control de un dolor moral, ¿verdad? Eso no será perfecto, ¿verdad? El ideal, pero tiene que tener acceso. Y hoy por hoy hay mucha gente, la más vulnerable o la gente que vive lejos de los centros de salud, que muchas veces no accede o accede tarde, ¿verdad? Y no logra controlar en forma apropiada situaciones que son realmente insoportables para la calidad y la supervivencia de las personas, y lo sabemos. Entonces, bueno, habrá que hacer un programa en etapas, financiado, que resuelva esas situaciones de esa enorme inequidad que pueden llevar a que una persona quiera adelantar su fin de vida simplemente porque no accede a un tratamiento que otros ciudadanos de este mismo país acceden. Aunque no sea lo mejor, pero tiene que poder acceder al control del síntoma. De todas formas, la aprobación de la ley de eutanasia no debería esperar a que haya presupuesto para terminar la ley de cuidados paliativos, ¿o sí? Pero podría, para mí no. Pero Para mí. No se opone, pero debe trabajarse en paralelo en ambas cosas y debe... Vuelvo a decir, aunque no sea la ley de cuidados paliativos que llegue todo lo que... Eso es una opinión personal mía, obviamente, porque esto no lo discutimos. Pero soy oncóloga y estoy cerca de situaciones de sufrimiento y me consta que lo mejor es que los pacientes puedan recibir cuidados de una unidad multidisciplinaria de cuidados paliativos. Eso está claro, donde hay sociólogos, psicólogos, médicos, enfermeras, eso está claro. Pero por lo menos tienen que poder acceder a un médico que informe y que le dé opciones alternativas de control del síntoma principal, por favor. Entonces, ese fenómeno, hagamos una ley, pero también el Ministerio de Salud Pública que establezca un programa en etapas que dé respuestas a personas que no acceden a nada. El presupuesto, ¿no? Porque es lo que falta para poder... Todo es dinero. Pero entonces hay que hacer un proyecto, un programa, vuelvo a decir, con un cronograma que se vaya cumpliendo y que resuelva las situaciones más urgentes. Lo que no puede pasar es, bueno, lo obvio para cualquier ciudadano. Entonces, me parece que no puede ser un saludo a la bandera, decir voto una ley, que sé que va a tardar mucho tiempo eso en efectivizarse en... Yo comparto lo que dice Lucía, digo. Comparto que el programa de cuidados paliativos es prioritario para todo el país, pero no hay que ser ingenuos tampoco, ¿no? Es lo que plantean los legisladores. Tampoco podemos dejar a un paciente con un sufrimiento insoportable a esperar que le lleguen los cuidados paliativos. No, hay que calmarle el sufrimiento. Sí, cualquier médico con una enfermedad lo puede hacer. No pueden ir, yo creo que, más allá de que se apruebe o no la ley de cuidados paliativos, también el otro tiene que ir paralelas, en un ritmo paralelo, porque también ayuda a cuidar al paciente, ¿no? Eso es a título personal. Mira, nosotros cuando hicimos la actividad sobre justamente cuidados al final de la vida, porque quiero resaltar esto, tal es así que lo que yo estoy expresando es la posición del Colegio Médico, que cuando hicimos el conversatorio le pusimos cuidados al final de la vida, 2 puntos, un derecho de todos, todas y todos, porque queríamos enfocar o poner el foco en eso. A ver, justamente decíamos que la ética evoluciona. ¿Se habrá evolucionado? Cuando hicimos ese conversatorio también convocamos
convocamos para conocer la visión de distintos colectivos, bueno, también a las principales religiones. Y vino quien representaba al umbandismo, y ¿cómo era? La invitaron a trabajar en una película que cuenta, ¿cómo era? ¿Vos te acordás, Fernando, Gerardo? Bueno, en las guerras había una mujer, ¿verdad?, que cuando terminaban, despenadora. En la guerra del 4 había despenadores. Ahí va. Entonces, cuando terminaba la guerra, ella venía con una, ¿no? Y los mataba a los que estaban heridos. En la guerra del 4 hubieron despenadores. Eso nadie lo penaba, era lo que se hacía. Era normal despenar. Como se mata un animal que no está sufriendo, se mataba a las personas en lugar de llevarlas. Bueno, creo que eso hoy es éticamente inaceptable. Y creo que siempre se puede ofrecer una solución, ¿verdad? Perdón, no será una bayoneta más larga, porque iban por las trinchetas matando. Tremendo. No será la solución ideal, o sea, no tendremos a los pacientes con enfermedades crónicas incluidos en unidades de cuidados paliativos, pero lo que no puede ser, yo digo, a ninguno de ustedes le ha pasado de esperar con dolor acceder a un tratamiento, es tremendo. Imagínense un dolor oncológico o de otra enfermedad crónica, es algo que es inadmisible, ya que un paciente espere, todavía que espere toda la vida que le queda, me parece que eso como uruguayos no estamos en Uruguay. Sobre todo cuando es irreversible, ¿no? Que lo tenemos que poder resolver y no podemos aceptar que esto sea la despenadora. Pero pobre, si sufre, entonces el Colegio Médico del Uruguay, nadie, ningún médico puede aceptar eso. Y no es ser iluso ni ingenuo, porque no podremos en una primera etapa, en un corto plazo, lograr tener unidades de cuidados paliativos que lleguen a todas las personas que lo puedan precisar. Pero podemos tener un médico, una enfermera que llegue con un tratamiento que por lo menos controle lo insoportable del sufrimiento. Porque realmente, si no podemos garantizar eso en este país, donde se gasta, la plata es una sola, se puede gastar, creo que esto se gasta a veces en tratamientos de altísimo precio que ni siquiera prolongan la vida, ni mejoran la calidad de vida. Yo un día me gustaría que nos invitaran y hagamos algún conversatorio sobre este tema en el que he trabajado muchos años y los datos que tengo no son inventados, son datos internacionales. Si uno mira todos los medicamentos que aprobó la FDA, que después se aprueban aquí en todos los países, o la EMA, la enorme mayoría, más del 60%, ni curan, ni prolongan la vida, ni mejoran la calidad de vida. Y los estamos pagando decenas de miles de dólares, o por lo menos unos cuantos miles de dólares por paciente y por mes. Digo, está bien, yo no estoy proponiendo que tratamientos que alguien entendió que pueden ser útiles, cuando no prolongan la vida, ni curan, ni prolongan la vida, ni mejoran la calidad de vida. Allí es lo único que vemos en la televisión. Parece que es el gran problema, cuando en realidad el gran problema es que tenemos enfermedades que se podían haber prevenido, no se previnieron, y pacientes que sufren y que no reciben tratamientos para controlar ese sufrimiento, que eso sí mejora la calidad de vida. Entonces, me parece que es donde ponemos la plata, sí, la cómo prioridad. priorizamos. Yo creo que en estas cosas deberíamos estar debatiendo en paralelo, no antes. No nos quieran hacer decir que oponemos una cosa a la otra, porque francamente este colegio médico no plantea oponer una cosa a la otra, plantea, tenemos este problema que está reconocido, hasta tal punto que se dice, bueno, pobre gente, y si sufre por lo menos, ¿no? Para mí inaceptable, bueno, muy bien, es cierto, trabajemos en paralelo a ambos temas y mostremos voluntad de cambiar eso, dando oportunidades que son distintas según las solicitudes y los problemas de cada paciente. Y eso es lo que el Colegio Médico, con mucha responsabilidad y con sentido común, quiere defender. Y creo que miren si faltará para intercambiar, para ¿verdad? Pensar juntos, atendiendo a qué, a las necesidades de las personas. ¿Hay algún otro aspecto legal que crean que haya que atender a la hora de aprobar un proyecto de eutanasia, o por lo menos con lo que está sobre la mesa? Creo que los principales aspectos han sido sobre todo la voluntad del paciente, creo que es una cosa fundamental, la voluntad. Sí, eso está bien recogido. Y está bien recogido en ambos proyectos, sí. Y no atender a la familia, ¿no?
Bueno, ese es un tema bastante sí. complicado. Ahí Y hablamos aparte, de la autonomía independiente del paciente. Claro. que tiene Sí. que quedar claro que la voluntad del paciente es Autónoma. la única Sí. que vale. Me ha pasado pacientes que viene Libre y familia autónomo. que diga, no puede ser Libre y vivir un poquito autónomo. más que le está pagando. Porque eso también. Me ha pasado. Una pregunta que nos hacía el diputado Galo, que es muy interesante para ir pensando, que no lo habíamos pensado, es para garantizar que el proceso sea llevado adelante apropiadamente, que no hay presiones indebidas, que es el paciente psíquicamente apto, libre, autónomo, que expresa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, dice, si un médico dice que sí, que está todo bien, que pero después viene el segundo médico, ¿verdad?, y opina diferente? Bueno, hay que pensar cómo resolver ese tipo de situaciones. Por lo menos nosotros en el colegio no habíamos avanzado. El otro gran tema que tiene que ver con lo legal, ahora que pienso, es el tema del órgano que va a revisar, tenemos los dos médicos, ¿no?, que no sé si alcanza con un organismo, ¿verdad?, que va a revisar ese proceso. ¿Cómo debe estar integrado ese organismo y si va a actuar después, como se está proponiendo, para no... Sí, claro, se está proponiendo después en el entendido que, como puede ser un proceso más largo, ¿verdad?, o va a actuar antes. El Colegio Médico entregó la propuesta a los legisladores de que ese órgano de revisión actúe antes, en el entendido que las solicitudes, como se dijo, son excepcionales. Y si uno integra apropiadamente un organismo que revise eso y le pone tiempos apropiados, ¿verdad?, se puede hacer, por lo menos entendemos que por la característica justamente excepcional y que actúe antes, con tiempos, ¿verdad?, acotados, es clave, porque si hubo un error, al médico se lo puede penar, pero la vida del paciente no se la podemos devolver. Así que tratemos de pensar cómo integrar ese organismo para que sea eficiente y en un plazo razonable pueda evaluar ese proceso y darle garantías también al paciente. Bien. Doctora, ¿querías agregar algo? No, simplemente decir que, a ver, las leyes una vez que se aprueban se transforman en estáticas, la casuística va a ser inmensa, el legislador y cuando llama a las distintas comisiones y las distintas opiniones, trata de que obviamente no queden lagunas, es imposible que eso no pase, yo creo que evidentemente siempre pasa, que la casuística hace que se presenten cosas que cuando uno va a revisar la norma o no está o tenga que hacer una interpretación más estirada o más flexible. Bueno, en la reglamentación se puede recoger también, ¿no? Por eso es importante, obviamente, también que se reglamente, que haya decretos, que haya determinadas situaciones. Eso por un lado, decir que lo que plantea la doctora es correcto, pero también es imposible de antemano de poder salvaguardar toda la casuística que pueda llegar a darse. Obviamente hay que intentar hacerlo, porque es un tema de gran envergadura, no digo que no, pero digo que eso es una realidad que nos pasa con todas las leyes. Las leyes se aprueban y el mundo sigue andando y a veces se modifican cuando vemos los errores que se van cometiendo o las actualizaciones que se necesitan, a pesar de la posibilidad de que por decreto hacer reglamentos. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al comité o al organismo, como se llame por ley que va a actuar, si es antes o después, me parece que es una opinión técnica médica válida. Lo único que tiene que acompañar, obviamente, los tiempos para que ese dolor que hace al paciente pedir algo no se vuelva una burocracia que haga que al final el paciente no obtuvo lo que quiso porque antes el desenlace fue diferente. Entonces, bueno, con los requisitos previos, lo que hay que ser siempre cuidadoso es no afectar el otro derecho que se está consagrando. O sea, sin duda. Ahí es donde hay que articular bien. Sí. Evidentemente, el tema da para mucho, da muchísimo. Uno no puede evitar que la gente se suicide tampoco, ¿no? Eutanasia es muerte dulce. Es decir, ¿no estamos quitando, al no permitirle la eutanasia, una muerte dulce a alguien y busque otras alternativas que pueden no ser tan dulces? A mí eso es a título personal. Esto es la libertad del individuo, de cómo
tiene que pasar su último momento de la vida. Con una muerte dulce o capaz con una muerte violenta. Bien, Ese, doctora, como reflexión final. Igual está bueno lo que decís, pero pienso que no es así, porque la experiencia en países donde, por ejemplo, sin llegar al suicidio violento, como vos planteás, existe, como en Holanda, suicidio técnicamente asistido, porque no es el médico solamente, y eutanasia, la enorme mayoría de la población, y acá en la encuesta que hizo el sindicato médico pasó lo mismo, no quiere el suicidio técnicamente asistido. Es un porcentaje bajísimo, eligen la eutanasia. Por lo que creo que eso no es un... No, yo creo que se tira bajo un tren o bajo... No hay tren Así acá, que no, pero... mira, si ni se acepta el suicidio técnicamente el asistido, suicidio existe, no Por se puede suerte evitar. se derogó son cosas diferentes. que los el tema del cementerios suicidio. por suerte son parte del Estado. Muchísimas gracias a los tres por por estar nada. acá y por todo Gracias. lo que No, y nos quiero darle aportaron. gracias al sindicato Gracias por este tipo de conversatorios que aclaran. Y bueno, yo agradecer la presencia de ambas, que en realidad son las que saben más del tema que uno. No es así. Yo agradezco también muchísimo al sindicato médico y a ti porque la calidad que he escuchado todos, las dos precedentes y realmente creo que técnicamente impecable y un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.